A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Cultura y las Artes, me presento, yo soy Rosa Arteaga, yo soy la jefa del Departamento de Artes Visuales y les damos la más cordial bienvenida a esta que es la segunda conferencia de Historia del Arte, que serán 5 a lo largo de estos meses. Y que bueno, en esta ocasión la conferencia tiene el título de del muralismo mexicano al arte público y urbano, un solo linaje, y que la impartirá la maestra Leticia Fernández Vargas, que está aquí con nosotros. Y les cuento un poco de ella. La maestra es maestra, tiene maestría en literatura y cultura contemporánea por la Universidad Modelo y también cursó estudios doctorales en la Universidad de Sevilla en el área de comunicación educativa. Tiene 20 años como docente de teoría e historia del arte en diversas universidades y actualmente es profesora de tiempo completo en la ESAI y directora del área de artes visuales de esta institución. También colabora con el Centro Cultural Lorca y la Fundación Fernández Traba. Entonces, bueno, yo digo que de una vez le entremos a la conferencia, ¿no? Y bueno, y los que vayan llegando más adelante, pues que se vayan integrando. Entonces, pues, maestra Leti, le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver caras conocidas, incluso de hace tiempo y de otros espacios. Gracias por estar conectados a esta cátedra de Historia del Arte. A diferencia de la anterior, en que me estuvo un poquito más larga porque estaba intentando que leyéramos un poquito sobre Van Gogh, esta la estoy haciendo un poquito más sencilla porque se pusieron al final, lo que aprendimos de la anterior conferencia es que al final los comentarios y las preguntas se pusieron bien, o sea, estuvieron muy interesantes. Entonces, voy a intentar, porque me cuesta trabajo y los que ya son alumnos míos saben, no me cuesta trabajo ser sintética, ir al punto. Voy a intentar hacerlo para después escuchar sus preguntas y sus preguntas, si por favor las pueden hacer por medio del chat, sería genial porque de esa manera pues se vuelve un poquito más ágil la comunicación que cuando a veces pasa de que alguien intenta explicarlo con su micrófono y que falla. Entonces el chat creo que es un buen medio, funciona bastante bien. Mientras yo hablaba aparecían preguntas y eso las iba contestando al momento y bueno, se hacía una interacción interesante, ¿no? Entonces, bueno, voy a proyectarles un poco la información para que tengan ahí el contexto, ¿no? La conferencia de esta semana, de este día, es del muralismo mexicano. No sé por qué no me deja. Ahí está. Es sobre el muralismo mexicano y voy a intentar ir del arte público, o sea, del muralismo como tal, a lo que hoy es el arte público, intentando hablarlo como si fuera solo un continuo, como si fuera solo una historia, ¿no? Bueno, empezamos. Conocemos el muralismo tanto como una técnica, es decir, como entre género y al mismo tiempo un género pictórico que tiene una técnica. Y en México se conoce también como un movimiento artístico, es decir, hay un movimiento artístico, así como hay los impresionistas o los expresionistas o los cubistas, todos estos, hay un movimiento artístico que se llama muralismo mexicano, ¿no? Entonces, obviamente están relacionados ambos porque como que van juntos, ¿no? En general, ambas cosas tienen en común estos 3 elementos que están ahorita en la pantalla. Usan andamios, es decir, el mural requiere no se puede hacer con un caballete o en la casa o en el hogar, es un lugar amplio que necesito subir y bajar y
tiene ese puntito de grandiosidad en general, ¿no? El formato es muy grande. El uso del mineral es muy importante porque como el lienzo en este caso es una pared, la unión de pared o de yeso o de estuco o de cualquier sustrato que tenga esa pared con el pigmento tiene que compaginar lo que es el punto de los minerales, ¿no? Entonces la mayoría de los colores, por lo menos los más tradicionales, salen de minerales, no son orgánicos como tal, ¿no? Y el uso de brochas, no estamos hablando de pinceles, sino ya estamos hablando de pintar con brocha, ¿no? Esto es un movimiento, o sea, técnicamente esto ha acompañado a la humanidad y al mismo tiempo ha mantenido ciertos elementos constantes unos con otros, ¿no? O sea, siempre se ha usado, es un acto comunicativo, como este bisonte de la cueva de Altamira, de que tiene 15.000 a 2.500 años antes de Cristo fue hecho. Es un acto de comunicación, es un acto de educación, es un acto de contar una historia, de marcar la presencia y siempre está en un contexto de comunidad social. O sea, siempre hay un contexto social alrededor de esto, desde estas pinturas prehistóricas, ¿no? Como esta que está en Altamira, la Capilla Sixtina de la prehistoria, porque bueno, ahorita vemos el bisonte, lo vemos de frente, ¿no? Estamos en un entorno de par, ¿no? Pero en realidad los murales de Altamira están pintados en las bóvedas, entonces uno entra a la cueva y tiene que mirar hacia arriba porque todo está en el techo, no está, o sea, las paredes también están pintadas, pero por ejemplo, este bisonte y otros bisontes están en el techo de la cueva, ¿no? Entonces siempre ha habido eso. Es la misma técnica, ¿no? También es la misma técnica que está pues, en Bonampak, por ejemplo. Bonampak ya del periodo clásico maya, o sea, de los años 400 después de Cristo, que, bueno, de hecho el lugar no se llamaba así originalmente, pero el nombre de Bonampak viene de muros pintados, ¿no? O sea, eso significa en maya. Y en este caso, en este bóveda y cuarto, vaya, habitación, está pintando la historia de un cacique y de cómo es vencido y esto y toda la historia. Y cada uno de los personajes tienen elementos diferentes, por eso son personas reales, no son como repeticiones, sino cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero es la misma técnica, es la misma necesidad de poner un andamio, es la misma necesidad de buscar que el color se impregne bien en la pared y que no se descarapele, que no se caiga, ¿no? O lo mismo es esto, ¿no? La famosa Capilla Sixtina, ahora sí la Sixtina, donde Miguel Ángel pintó el Génesis y los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, héroes en diferentes partes, ¿no? Entonces, en la parte central del techo de la Sixtina pintó el Génesis, ¿no? Entonces, aquí vemos el toque divino, donde tenemos a un Adán un poco flojo, porque está con la manita así de, hola, saludos, acércate, y a la figura de Dios Padre lanzándose y todo el mundo sosteniéndolo para acercarse a tocarlo, ¿no? Pero entonces viene la voluntad del hombre ahí a establecer o no el contacto con lo divino, ¿no? Entonces, pero es la misma técnica, básicamente es la misma técnica que se usa desde la prehistoria hasta nuestros días. Es el muro, es cómo impregnar el muro de la pintura o de los minerales y es el gran formato, ¿no? Porque ahorita, viéndolas de cerca, obviamente se nota que no tiene tanto detalle y cuando uno se aleja parece que está tremendamente detallado. Entonces es un poquito esa misma idea, ¿no?
Entonces, ya pasando en realidad a lo que es lo que conocemos como muralismo mexicano, estamos hablando ya de un movimiento postrevolucionario en México. Un poquito de historia ahora sí, más o menos en 1921, cuando Álvaro Obregón era presidente de la República. Si les interesa, si han leído de la historia de la Revolución Mexicana, que es así como, literal, es así como una historia de los 5 que tenía, mataron a uno y me quedaron 4, pues así es toda la canción de la Revolución Mexicana, y los últimos que sobrevivieron fue Obregón, curiosamente, y Lázaro Cárdenas. Entonces, ahora sí que de todos los caudillos llegamos al último que estaba vivo, y ya cuando llegó a ser presidente, México ya tenía su constitución nueva, la de 1917, México ya estaba en un proceso de estabilización que terminaría de concretarse ahora sí que con Lázaro Cárdenas, unos años después, pero Obregón y Vasconcelos se dieron a la tarea de unificar al país, de realmente reconstruir al país. Porque no estamos hablando de México como lo conocemos hoy, sino estamos hablando de múltiples Méxicos. O sea, ni siquiera, recuerden, ahora sí que recuerden que ni siquiera en el periodo prehispánico, lo que hoy conocemos con México, estaba unificado, eran un montón de grupos, o sea, teníamos a los mayas, pero los mayas no eran los mayas, sino había mayas itzá, mayas de los Puc, los Balam, todo. Estamos hablando solo de Yucatán, pero aparte tenemos los Tzotzil, los Ental, y todos los diferentes grupos mayas, y luego tenemos los zapotecas, tlaxcaltecas, los aztecas y todos los demás grupos. Entonces nunca había estado unificado México. Y eso era muy evidente, ni siquiera en la edad, en el México de la Nueva España era unificado, porque lo que es toda la zona de Yucatán y Chiapas, hacia abajo a Centroamérica, pertenecía a otra gobernatura, a la gobernatura de Yucatán, y el resto era Nueva España, pero Nueva España llegaba hasta arriba de California, y Arizona, ¿no? Entonces, Luisiana, o sea, era muy diferente, no era un solo país México, ¿no? Entonces, cuando Obregón llega y se da cuenta de que eran demasiados Méxicos, le encarga a Vasconcelos como secretario de Educación en México que se encargara de educar a México. El 90% de la población mexicana era analfabeta. O sea, 90% de la población no sabía leer, escribir, sumar y restar. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, la misma técnica que había servido desde la prehistoria hasta nuestros días para educar rápidamente y en una comunicación indirecta, no letrada, han sido las imágenes, la música, la danza, como desde la prehistoria, ¿sí? Entonces Vasconcelos reúne a los artistas, reúne obviamente a los pintores de los que vamos a hablar, pero también reúne a las bailarinas, ¿no? Entonces Amalia Hernández y Neri Campobello hacen el folclore o los bailes tradicionales de México, que no existía el folclore mexicano, o sea, sino hicieron una especie de investigación artística para investigar cuáles eran las danzas de cada lugar y tomar un poquito de todo para hacer estos bailes que hoy conocemos como bailes mexicanos, pero en realidad ellas hicieron una investigación muy amplia. Lo mismo ocurrió con la música, con Chávez o con otros compositores que lo mismo, o sea, rescataron los sonidos mexicanos, Moncaño, entonces, para que se creara una identidad mexicana, una identidad de la música mexicana, ¿no? Y en el caso de las cuestiones de artistas plásticos, utilizó específicamente al Dr. Atl, que es Gerardo Murillo, pero es su seudónimo, para
que reúna a los artistas principales y se dedique a producir arte para el pueblo, para las masas, ¿no? Entonces se crea este sindicato revolucionario de obreros técnicos y plásticos, que después se convertiría en la Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Afines, muy parecido a lo que habían hecho unos casi 100 años antes los impresionistas cuando fundaron su unión de artistas, pintores, grabadores, también lo mismo hicieron aquí en México, para educar a través de las artes a toda la población. O sea, era algo popular, no estaba enfocado para la élite ni para las grandes poblaciones, ¿no? Sí, Cartucho, Nelly Campobello, doctora, exacto, Lidia. Nelly Campobello, bailarina, pero también hace unos cuentos maravillosos de la Revolución, que podría igual hablar mucho de ellos porque es uno de mis temas favoritos. Pero sí, o sea, es un ejercicio social, ¿no? Y se crea el llamado folclore mexicano, que no existía. La palabra folclore es un invento de la etnografía colonialista, de hecho, para referirse así a las representaciones culturales de los pueblos no occidentales, básicamente. Y lo toma Vasconcelos, crea lo que llamamos folclore mexicano, y que ahorita nos parece lo más normal, ¿no? Él llama, el doctor Gerardo Murillo llama a varios maestros muralistas, ¿no? A hacer grandes murales. Los principales son Siqueiros, Orozco y Rivera, ¿no? Aunque hay muchos más. Uno de mis favoritos es Juan O'Gorman, el de la biblioteca de la UNAM. Es uno de mis favoritos, no solamente como pintor, sino también como arquitecto. Sí, la casa las casas gemelas del estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, él la diseñó, por poner un ejemplo. Pero hay muy buenos, igual no José Clemente, sino Carlos Orozco, el abuelo de Gabriel Orozco, que ahorita está sonando también como artista. Digo, para nosotros ya lleva muchos años como artista Gabriel Orozco, pero le viene también de familia. Pariente lejano de José Clemente, pero bueno, yendo al punto. Los tres grandes son Siqueiros, Orozco y Rivera, ¿no? Entonces, Rivera, por ejemplo, al igual que todos, tiene una formación clásica. Todos pasaron por la Escuela de San Carlos, todos pasaron por estas formación, muchos de ellos viajaron a Europa. En el caso de Diego Rivera, él igual pasa por la Escuela de San Carlos, viaja a Europa y aprende más, él ve por primera vez los frescos europeos, la Sixtina y todo lo que pasaba. Y cuando regresa a México, ya como con cierta fama, le encargan este tipo. Entonces, esta, por ejemplo, es La Creación, es un mural que está en la Academia de San Carlos, de hecho, en la UNAM, perdón, en la Academia, en el edificio de la Academia. Y es como una especie de, bueno, la pintura, ¿no? Es una encáustica, que es una técnica un poco extraña, un poco difícil de manejar porque requiere de quemar o de fundir el color directamente para poder ser aplicado. O sea, se aplica caliente, digamos, con cera de abeja, con resinas de copal. O sea, hasta la técnica utiliza algo muy, muy local, muy nacional, ¿no? O sea, son cosas que luego no se hablan mucho y dices, ay, mira, está pintado, sí, pero la técnica que usa Diego Rivera en muchos de sus murales también es una técnica muy autóctona. Por ejemplo, como en este caso la encáustica, donde está desde la célula original, que va hasta, o sea, que de ahí son como que los inserta
la cultura indígena, ¿sí? Dentro de la misma creación divina, o sea, hace como una especie de sincretismo ahí muy particular, ¿no? Diego Rivera. Esta otra que a lo mejor algunos la conocen, la han visto, está en Palacio Nacional. Uno entra a Palacio Nacional y se encuentra con este enorme mural, porque es todo la pared del frente y las de los lados también. Todo está pintando, es la epopeya de la historia mexicana, la epopeya mexicana, que tiene, obviamente, tiene 3 partes, o sea, es un fresco, en este caso es fresco, no es con encáustica, es al fresco, que es, la base es de yeso, que se va aplicando la pintura cuando está húmedo aún así el yeso, y entonces se seca y ya queda. Entonces, es una técnica que te obliga a pintar de una manera muy rápida y muy expedita, porque una vez que se secó el yeso, si no terminaste de pintar, tienes que tirar la parte. Entonces, es bastante complicada la técnica, pero obviamente como se mezcla yeso con la pintura, no se cae, o sea, es muy resistente. De eso están pintados la mayoría de las obras medievales y antiguas, ¿no? Al fresco. Y bueno, este es el mural de la conquista, ¿no? Que algo que caracteriza al muralismo mexicano es la saturación, ¿sí? O sea, está muy llena la obra, no hay un espacio vacío, no nos deja ver el fondo, el muralismo mexicano. O sea, no vemos el paisaje, básicamente. La mayoría de las obras de los muralistas mexicanos están llenas, están saturadas, ¿no? No hay, vean aquí, busquen el cielo, podemos ver aquí atrás de las lanzas y de esto un poquito de cielo, pero no podemos ver cielo, casi no podemos ver nada, ¿no? En la conquista. Y sí, o sea, vemos personajes conocidos de la historia, vemos elementos como aquí el franciscano, el franciscano, sí, y el látigo también aquí del otro, esclavizando, o sea, esta duplicidad, ¿no? De la esclavitud y la religión. Obviamente vemos a personajes de la conquista, ¿no? Tenemos aquí a un Alvarado, ¿no? Que está este güerito y todo, o sea, tenemos a todas estas, pero por ejemplo, se ve muy claramente que pinta con caracteres, ¿no? Animalescos a los europeos y con un carácter mucho más hermoso, ¿no? O sea, veamos, o sea, por ejemplo, este bebé, vean que es tierno, es bonito, es un bebé mestizo, ¿sí? O sea, no es del mismo color que los demás, pero, o sea, tiene ojos claros, pero te muestra claramente que es un bebé mestizo, mientras Alvarado está aquí como casi un villano. Los españoles le dan ese carácter de casi como si fueran entre ratas o cochinos, ¿no? O sea, están como puercos, ¿no? Con caras perversas, mientras que los indígenas son vistos como seres nobles empobrecidos, ¿no? Entonces, sí, son esos detalles que están ahí, de nuevo, muy saturado, ¿no? Entonces, lo que pasa con la mayoría de los trabajos de los muralistas es obra que curiosamente de lejos solo ves personas, pero te obliga a acercarte a ver detalles, porque hay personajes en ellos. No es como la Sixtina, que reconoces la escena y solamente se enfoca en 2 personajes principales en cada uno, sino en el muralismo mexicano está tan saturado que tienes que pararte a observar para ver a detalle, ¿no? De quiénes están, ¿no? Entonces, por ejemplo, El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, obviamente Rivera hace una referencia a la pintura de George Seurat, de Un domingo en el parque, en la isla no me acuerdo el nombre de la isla, pero Un domingo en el parque de George Seurat, que también es lo mismo de una pintura francesa,
Aquí hace este sueño de la tarde dominical, donde ahí se ponen como niños siendo llevado a pasear, ¿no? Por Frida y por, obviamente, una calavera y diferentes personajes de la vida, ¿no? Tenemos a un Porfirio aquí, tenemos a estos como diferentes, sí, personajes de la historia desde Benito Juárez y todo. Entonces tenemos que observar, ahora sí que la pintura a detalle para entenderla, para ir captando de qué se trata, ¿no? O sea, esta pintura, por ejemplo, ha ido paseando porque la hizo para un hotel, luego ese hotel en el 80 y tanto se derrumba con el primer terremoto del 19 de septiembre, medio rescatan, lo llevan a otra plaza de otro hotel del Ritz que también se cayó completo, y luego de allá lo quitan y lo llevan ahorita ya al museo del muralismo de Diego Rivera, ¿no? Entonces también ha paseado este mural y se debe a que lo hizo sobre una base, o sea, le puso, si no me equivoco, una tabla, entonces está pintado sobre tabla que se aplica a la pared, ¿no? Otro ejemplo, pues, o sea, pueden verlo de cerca, está Diego de niño con Frida, ¿no? Bueno, otro ejemplo es el hombre controlador del universo. Igual es uno muy famoso porque es el que lo pintó en el Rockefeller Center y el mismo Rockefeller rompió. Y luego le pagaron a Diego Rivera, oye, píntalo aquí, píntalo en México. Y ya lo puso en el Palacio de Bellas Artes. Y el problema es que estaba Lenin en el Palacio del Capitalismo, estaba Lenin aquí, y pone a un obrero como quien maneja el universo, ¿no? Como quien maneja esta gran maquinaria, este gran átomo del universo, ¿no? Entonces, con referencias a las guerras mundiales, a la Primera Guerra Mundial, referencias a las luchas revolucionarias o sea, comunistas, ¿no? Sí, y siempre, ¿no? Los elementos, la tierra y la tierra como punto central en su trabajo, ¿no? O sea, es un poquito lo que de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí a Trotsky, a Engels, a Marx, en la misma imagen, y todo esto, ¿no? Los trabajadores del mundo unidos, ¿no? Para él, ¿no? Es muy diferente el caso de Siqueiros. Siqueiros, como pintor, a diferencia de los demás, él sí fue soldado de la revolución, él sí luchó en la revolución, él sí fue soldado como tal, y por eso no nos hace de extrañar que luego haya o sea, intentado matar a Trotsky, y que por eso haya terminado en la cárcel, porque estaba muy acostumbrado al uso de las armas, ¿no? Siqueiros. Él igual, ¿no? Estudió en la Academia de San Carlos, lo sacan, luego vuelve a estudiar en la Academia, ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, el caso es de que su formación es igual un poco interrumpida, pero tiene formación pictórica, como todos ellos, y su estilo es más simbolista, por decir así, o sea, siempre son los mismos temas sociales, pero con elementos más simbólicos, ¿no? Como la nueva democracia, que está, a pesar de tener estas cadenas, está hacia adelante, ¿no? Entonces está rompiendo o sea, se está liberando y bueno, o sea, son estos trabajos de Siqueiros mucho más, sí, mucho más expresionistas, ¿no? Lo mismo está aquí con el Tormento de Cuauhtémoc de 1951, que con caracteres mucho más del expresionismo alemán, que le están quemando los pies a Cuauhtémoc, el último, los perros españoles, los españoles son soldados anónimos, el
pero con tintes futuristas y ya más como la influencia del arte europeo mucho más marcada, ¿no? Y lo vemos también como en este mural él empieza a alejarse, Siqueiros, del muralismo netamente histórico mexicano al hacer este mural de la Escuela de Bellas Artes en San Miguel Allende, que luego sería trasladado una réplica muy similar de este diseño al Museo de Siqueiros. Perdón por mis perros. Y perdón, es que se están jugando acá al lado, pero bueno, espero que no se lastimen. ¿Ya? Se calmaron. Ok, perdón. Entonces, bueno, él ya gira hacia, Siqueiros ya gira hacia la idea de lo abstracto en su trabajo. Entonces, literal, construye un espacio que rompe un poco los elementos de la óptica y que te obliga a replantearte dónde estás parada. Entonces, ocurre algo con Siqueiros y con los demás muralistas, que es la apropiación del espacio, pero hay este diálogo con el espacio. Es decir, hay este conocimiento del lugar donde están y la adaptación del proyecto pictórico al espacio y la construcción de un nuevo espacio a través de la pintura. O sea, por poner un ejemplo, esto que vemos acá, ¿sí? En rojo y lo que tenemos aquí igual en azul, en realidad no está como cóncavo, ¿sí? Sino es una sola bóveda, sino que simplemente al pintar esto más oscuro, parece que está cerrado así como la caja de un pastel, ¿sí? Que se une hasta aquí arriba. En realidad no, esto es recto, ¿sí? Nada más de que la manera en que está pintado parece que hay este giro, ¿no? Entonces, es el juego con el espacio que ya distingue a estos muralistas y especialmente a Siqueiros. Siqueiros es el más abstracto, el que más jugó de los tres, ¿no? Diego Rivera se estancó bastante en su estilo, no se movió mucho. Siqueiros sí se movió, y ya para su edad madura ella casi no podía pintar, y en su taller, donde se formaron grandes pintores mexicanos, grandes artistas mexicanos. De hecho, el papá de Gabriel Orozco, lo menciona porque es alguien que está saliendo ahorita mucho en las noticias por lo del proyecto que está haciendo en Chapultepec, ¿no? Entonces, el papá de Gabriel Orozco fue alumno de Siqueiros y lo veía trabajar, ¿no? Gabriel Orozco, ¿no? Pero él ya no pudo hacer muchos trabajos al final. Orozco, que quizá es, la verdad, personalmente es el que más me gusta de los tres, es el que llegó a un punto de enloquecerse con el potencial, es el que más le sacó el potencial al muralismo, ¿sí? Y este es un gran ejemplo, el Hospicio Cabañas en Guadalajara. El Hospicio Cabañas es un enorme hospital, o sea, imagínense Bellas Artes aquí en Mérida, ¿sí? Eso es más o menos el mismo tamaño que el Hospicio Cabañas en Guadalajara, ¿no? Y el caso es de que en lo que era la iglesia y la capilla, que es un espacio enorme, o sea, es muy, muy, muy grande, todo ese espacio se lo dejan a Orozco para pintar. Y no hay ningún espacio literalmente de pared ahí sin que lo haya intervenido Orozco. Entonces es realmente impresionante. Yo honestamente solo lo comparo literal con la Sixtina en cuanto a, no, obviamente son temas diferentes, ideas diferentes y cosas muy diferentes, pero en el hecho de que todo el espacio está envuelto en pintura, o sea, es un gran lienzo de pintura, ¿no? Entonces vemos de nuevo este hombre en la bóveda de llamas, son 3 bóvedas, cada una de las bóvedas están en la roja, la azul y la blanca, y cada una de estas está como teniendo un ejercicio simbólico, y vemos como aquí este hombre en llamas, de acá está subiendo hacia el infinito, y se parece que no tenemos una pared, no tenemos un techo, sino que la pintura se va
se aleja, ¿no? de uno, como si realmente se estuviera alejando. Pero absolutamente cada una de estas cosas está pintada por José Clemente Orozco, ¿no? Juventud, que igual está en el colegio en el antiguo colegio de San Ildefonso. Igual vean con un ejercicio un poco más expresionista, de nuevo, pero un más expresionista, se parece como al Greco, vaya, más antiguo, más manierista, más como tal. Es una juventud que está abriéndose paso, que está rompiendo, pero que al mismo tiempo todavía no está del todo formada, todavía es un poco infantil, no tiene el cuerpo tan rígido, pero que parece que está empujando las paredes del mismo edificio, o sea, está aprovechando los límites que da el edificio para hacer el efecto como que lo está atravesando, ¿no? Entonces, bueno, Orozco personalmente me gusta más que Diego Rivera o Siqueiros, ¿no? Y que es quizá el que todo el mundo conoce, porque estuvo en los libros de primaria, de historia del México de primaria, creo que todavía siguen en ellos, la verdad no los he visto últimamente, pero es un enorme hidalgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con el muralismo? Que aquí lo vemos, ¿no? De cerca se ve muy exagerado, o sea, las arrugas de Hidalgo, su rostro, todo, o sea, esto está así como que muy grande, pero claro, recuerden que el mural lo tienes que ver de lejos, siempre lo ves de lejos porque es tan grande que te tienes que alejar, ¿no? O sea, como para que tengan una experiencia, uno va a una megapantalla, va a una IMAX, y no te sientas en la primera fila porque no puedes verla, o sea, es desagradable, ¿no? Te vas al fondo para tener una mejor perspectiva. Entonces, eso es lo que pasa con muchos de estos murales, ¿no? Que los ves así y dices, ay, está muy grotesco. Pero en realidad, viéndolos de lejos, tenemos a un hidalgo que está blandiendo una especie de espada, pero que está en llamas, como si fuera una antorcha en llamas, que las llamas, o sea, simboliza las llamas de la independencia, de la revolución de independencia, con el martillo volando, ¿no? Al fondo, y la mano levantada en son de lucha, ¿no? O sea, y es la imagen que todos tenemos de Hidalgo, ese es el Hidalgo que siempre pensamos, aunque Hidalgo no fue pintado hasta muchísimos años después de la independencia, o sea, en su vida nadie lo pintó. Entonces no tenemos realmente un registro de cómo era Hidalgo, más allá de algunas descripciones de su búsqueda, pero en realidad no sabemos si realmente tenía esta fisionomía, ¿no? Pero este es el Hidalgo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría, no sé si todos lo han hecho, pero esto es una cuestión que les recomiendo, ¿no? Que visiten los lugares, aprovechen que es un arte público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el arte público mexicano? ¿Sí? Actualmente hay un gran movimiento de arte público en México, es enorme, ¿ok? Nada más que tienen estos elementos que luego la gente o sea, como que hay este rechazo, ¿no? Porque pensamos en graffiti, pensamos de que lo hacen sin permiso, pero en realidad lo que hacen en realidad ya es pintar grandes muros, son espacios públicos que son apropiados y lo que reflejan, como lo reflejaron esos hombres de la prehistoria, es una identidad de un grupo, de una sociedad, ¿no? Es un movimiento mundial. En México apenas está agarrando forma como algo más o menos respetado, pero uno, por ejemplo, te vas a Sao Paulo, y yo me acuerdo cuando fui a Sao Paulo el año que me tocó, porque siempre cada cierto tiempo hacen bienales donde vuelven a pintar todas las paredes, casi casi. Entonces, el río de Sao Paulo, que ya está todo, digamos, entubado, o sea, con canales ya de concreto, todo está pintado. Y había una parte que a mí me impresionó porque estaba hecho de tal manera que parecía como animación. Entonces lo que estaba pintado en el muro, como te movías en el auto, parecía que se estaba moviendo a 24 cuadros por segundo.
sea, impresionante. En Lisboa, por ejemplo, toda la ciudad está pintada. No hay un solo puente, un solo paso a desnivel, no hay nada que no tenga algo, y allá la identidad es la loza. Entonces hacen murales con pura loza portuguesa. Entonces es impresionante. Cuando yo fui a Lisboa era el año de la tierra, entonces todo estaba con animales por toda la ciudad, ¿no? En los muros, ¿no? Y muestra mucho de la identidad urbana. Es algo muy... les parecerá un poco extraño a quien voy a citar, pero María Félix decía sobre el arte público, de que o sea, no todo el mundo tiene acceso a la belleza. Entonces, entre las locuras que dice María Félix, ella conoció a todos estos tipos, ¿no? Y a muchos grandes artistas. Ella era una gran coleccionista, eso no se le puede negar, una gran coleccionista de arte. Y en su autobiografía, ella dice, hace esta reflexión de decir, ¿cómo va a tener la gente acceso a la belleza si no es a través del arte público? La mayoría de las personas no van al museo o no van a estos lugares porque en algunos se cobra la entrada, ¿sí? Y el arte urbano y el arte público habla de una identidad que es propia. No hay que hacer mucho esfuerzo para comprenderlo, ¿sí? Y al mismo tiempo es un espejo en el que uno se ve reflejado. Entonces, por ejemplo, este dios del árbol mágico de seda, de Kenta-tori. Kenta-tori es de origen japonés, pero lleva muchísimos años radicando en México y es un grandísimo artista urbano. Aquí tengo una imagen de él frente a este mural que está en la Central de Abastos de México, que hay un colectivo que se llama Central de Muros, que cada 2 años, que está patrocinada, ojo, está patrocinada por la ONU y la UNESCO, ¿sí? Imagínate, la Central de Abastos de la Ciudad de México, que es enorme, ¿sí? Es una ciudad entera dedicada, o sea, es prácticamente una ciudad dentro de la ciudad. La están pintando, ¿no? Entonces, el caso es de que resulta que están haciendo esto donde los artistas van, pero conviven, y hay una investigación urbana al respecto, que es algo que hay que rescatar. Este arte requiere de una investigación previa, y entonces no es como espontáneo, no es que voy a pintar ahora, sino hay ese diálogo con la gente que pasa por el lugar, hay el diálogo con lo que está alrededor, y entonces es como recordar, o sea, son símbolos que recuerdan a la gente de sus alrededores de dónde vienen, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy padre, honestamente. Este mural del túnel del Dr. Lacra, que es el hijo de Tamayo, ¿sí? De Rufino Tamayo, es un artista visual contemporáneo que, por ejemplo, una de sus técnicas o de sus lienzos de pintura es el cuerpo, o sea, tatúa sus obras y la gente deja, tatúame, ¿no? Sí, sí, Lidia, Dator, también iba a mencionar a él, a Deken es otro que local hace, otro artista local que hace mucho de su trabajo. Este caso del mural del túnel es el mural más grande que se haya hecho. Y tiene representaciones de todo lo que tiene que ver con Monterrey, porque está en Monterrey. O sea, son símbolos de la cultura autóctona y local de Monterrey. O sea, obviamente a nosotros nos parecen muy raros, pero tengan en cuenta de ciertos elementos que están muy presentes de Monterrey, incluso la llegada de los judíos y cosas así están ahí, ¿no? Es un mural que es patrimonio, ya está puesto como patrimonio de la nación. Ahí está aquí firmando su obra, ¿no?
doctor Lacra. También está el caso de Said Dawkins, que este ya es internacional, igual es mexicano, es internacional, y vean cómo se apropia del espacio para hacer con esta, él más que nada se dedica a hacer todo esto. En los grafiteros, por ejemplo, ven que firman y tienen su propia caligrafía, que uno pasa rápido y no la entiende, pero la caligrafía es parte de la apropiación del lugar. O sea, una vez firmado, nadie más puede pintar ahí, es parte de la cultura del urbana. Entonces, él lo ha llevado a aeropuertos, como es este caso, donde utiliza la misma arquitectura para darle todo un sentido a su propio trabajo, ¿no? O este es de la central de Abastos, uno de los murales de la central de Abastos, de la central de Muros, que habla sobre la violencia de género en un lugar donde es muy frecuente. Entonces, de nuevo, está educando. Chequen el proyecto de central de Muros del grupo We Do Things. Nosotros hacemos cosas. Es muy padre. Híjole, sería genial que en Mérida se pudiera hacer algo así. Efectivamente, no tenemos aquí en Mérida lugar donde verlo, ¿sí? O sea, no es muy común, no es todavía muy aceptado, y en parte eso se debe, bueno, esta es la de Six Mugre, igual este es un artista zapoteco, si no me equivoco. Todavía, y sobre todo aquí en Yucatán, y eso es como una autocrítica, ¿no? Relacionamos el arte urbano y el arte público como algo que está relacionado con la violencia, con los vagos, con las bandas, con los chavos que no hacen nada, y poco tiempo nos damos para entender que que hay toda una subcultura detrás y que es una manera de apropiarse de un lugar, que hay un ejercicio de comunicación social en él, y que hay mural, exacto, el mural de Sande y otro de Sego y de Ovar en Ciudad del Carmen. O sea, chequenlo. O sea, hay muchos, bueno, obviamente allá sí no puedo decir no, porque hubo una generación en donde yo trabajo, que es en la ESAI, de chavos que eran grafiteros, que se sacaron la prepa como pudieron porque querían aprender a pintar mejor, o sea, querían hacer esto con mejor calidad, ¿no? Entonces es algo realmente interesante. Híjole, es que podría igual hablar de otros. En Tabasco ahorita está Peruzzi, que está empezando, que es egresado de la SAI, pero que de repente igual está repensando lo que es el mural y el graffiti y todas esas cosas, que tiene una profundidad especial, o sea, y tiene los mismos principios. Es el orgullo por el lugar, el orgullo por la identidad propia, el reclamo del espacio, el ver algo bello y que hable de ti, no que hable de... Porque ahorita uno prende la tele y solo vemos referentes extranjeros, ya sea norteamericanos o europeos. Son las series que vemos, ¿sí? Incluso las mexicanas tienen mucho esta estética de otros países. Leemos libros que hablan de cultura extranjera, ¿no? O sea, los jóvenes, por poner, ¿no? Que lean Harry Potter y lean estas cosas, no son mexicanos, ¿no? Entonces no hay un mexicano en Harry Potter, ¿sí? Digo, a lo mejor ya Harry Potter está antiguo para muchos de ustedes, pero no hay un mexicano en The Avengers, o sea, entonces estos están hablando de su propio lugar, se están viendo reflejados, están haciendo una crítica social, están mostrando lo que no se permite ver en otros lugares porque hay una censura para verse, y están hablando de sí mismos. Entonces, esto es algo que tiene mucho valor en cuanto al arte público, precisamente que es público, y básicamente esta es como que la conclusión, y es para esperar sus preguntas. El arte público tiende a una construcción de identidades, ¿no? Identidades sociales, identidades urbanas, de las personas. Habla mucho de
vienen de los diferentes pueblos y se mueven en entornos urbanos. Entonces es una manera de traer su nueva identidad, de formar una nueva identidad local. Por eso aparecen en lugares donde hay mucho ese intercambio, cerca de estaciones de autobuses, cerca de los mercados, lugares donde los que van y vienen están ahí trabajando, ¿no? Entonces, el arte público es la escuela del transeúnte. Esa es mi conclusión, básicamente. El arte público es la escuela del transeúnte, es el álbum de familia del vagabundo, del que no tiene familia, y es la bitácora de una ciudad. Y por eso vale la pena apoyarlo y ver que sigue respetando los mismos principios del gran arte. La única diferencia está que no hubo un Vasconcelos para el arte actual urbano mexicano. Entonces, espero sus preguntas, no sé cuáles son sus comentarios. Sí, buenas tardes. Sí, yo quería comentar nada más, para visitar el Palacio de Gobierno, ¿sirve de algo por los murales que ahí se encuentran? Digo, de la ciudad de Mérida. De aquí de Mérida, de Pacheco, sí sirve, o sea, al igual que los que fueron encargados por Vasconcelos para que pinten en el resto de la Ciudad de México, y en Guadalajara, por ejemplo, Orozco, uno pasea por Guadalajara y todo Guadalajara es Orozco, ¿no? O sea, en Cabañas, en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, en el Museo de Arte de la Universidad de Musa de Guadalajara, igual hay murales de Orozco, y en la Ciudad de México mucho Diego Rivera, mucho Siqueiros, ¿no? Aquí en Mérida está Pacheco, y Pacheco hizo en el Palacio de Gobierno varios trabajos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, no sabía quién era porque yo estudiaba con su nieta, entonces yo iba a la casa de mi amiga, ¿no? El clásico que vas a casa de tu amiguita, y siempre estaba ahí trabajando el maestro, y nos decía, a ver, pinten esto, y nos poníamos a pintar y allí a jugar, ¿no? Y son de los primeros talleres así profesionales que ves, y era como tu área de juguetes, ¿no? Sí sirven, uno aprende mucho de Pacheco, sobre todo del manejo de todo el espacio y de cómo se mueve, pero a mí personalmente me gusta más el Pacheco en chiquito que el muralista, ¿no? O sea, personalmente a lo mejor porque lo conocí como algo más cercano. Otra pregunta que dicen es, sí, un artista italiano que sigo ya de hace un rato se dedica a repintar las paredes que fueron rayadas por radicales, que tanto es válido como algo urbano. Sí, o sea, Melissa Sivo es una intervención sobre la intervención. Es controvertido porque precisamente en el graffiti una de las leyes del arte urbano es que si ya alguien ocupó una pared, tú no la puedes ocupar, ¿no? O sea, son como territorios. Es como si yo fuera al caballete de alguien más y le pinte encima de su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido es controvertido, pero sí es bastante interesante porque lo que hace es esa transición entre la violencia que expresan estas pintas a un ejercicio más estético, ¿no? Si alguien se puede formar como muralista en México, ¿hay alguna institución que lo pueda formar? No, sí y no. La mayoría de los pintores de mural salen de las escuelas de arte, ¿sí? Es decir, todos han salido ahorita de la Esmeralda, o por ejemplo yo les decía de varios que estuvieron en la ESAI. Lo que tiene el mural es que uno aprende mucho de perspectiva, de materiales, y eso es mucho de práctica. O sea, la práctica te va llevando a trabajar con eso, ¿no? Entonces, al subirte hasta cosas muy sencillas, el subirte a un andamio o a un cableado para poder pintar, se requiere de una actitud física, ¿no? Entonces, por ejemplo, Six Mugre es de los que dicen de que no va a poder ser grafitero muy grande, ya tiene 34 años, dice no sé cuántos años pueda más porque
la energía que se requiere para subirse, o sea, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, vean el revuelo que hace Bansky hoy día, que es otro artista urbano, ¿no? O sea, es un poquito esa idea, ¿no? De lo que hay. ¿Alguna otra pregunta? No sé, ¿están todos de acuerdo en valorar? Era así como que, miren, de verdad les voy a mostrar. Hice así como mi investigación y dije, eso me lo pueden preguntar. Entonces, creo que estoy lista para las preguntas. Leti, sí. yo sí tenía una pregunta. Por ejemplo, no se trata de buscar, por ejemplo, calidad, ¿no? En el graffiti. Pero en el caso de Cancún, por ejemplo, Playa del Carmen, que son lugares muy turísticos, de repente pues sí ves muchos grafitis, pero no precisamente cumplen con esa característica que mencionaste ahorita, la identidad. Por ejemplo, ves a un graffiti de Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Pues sí es mexicana y todo, ¿no? Pero no es parte de la identidad, por ejemplo, de esa comunidad. Sí, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en Playa del Carmen, en Cancún y en los lugares fronterizos, hay un punto o sea, se radicaliza el sentido nacional. Entonces, hay movimientos que radicalizan. O sea, uno se va, por ejemplo, a Ciudad Juárez, y ahí las pintas también son Frida Kahlo, y también son el taco, y también son cosas muy mexicanas, que, híjoles, o sea, allá nunca han visto un Cuculcán, sí, pero ponen a Cuauhtémoc en la frontera, lo mismo que aquí ponemos a Frida Kahlo, porque son símbolos de lo que es ser mexicano. Entonces, normalmente, eso es un proceso que pasa en las fronteras. Normalmente en las fronteras, como hay tanta mezcla y como hay tantos nombres o sea, digamos, de cosas que pasan, hay estos movimientos muy radicales de lo nacional, ¿no? Y por eso hay este tipo de elementos más, no tan locales, porque no hay una identidad local. O sea, Ciudad del Carmen no existía, era selva, ¿no? Lo mismo que Cancún, era selva. Entonces se construye una identidad local a partir de elementos de dónde vengo, no de dónde soy ahora, ¿no? O sea, vengo de tal lado, entonces lo traigo, lo traslado, ¿no? Sol dice, si aún no es valorada esta práctica, ¿qué recomiendas para empezar en ella sin que me maten, me metan en la cárcel? Esa es una buena pregunta. Ya hay algunos movimientos de personas que buscan pintar. Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, había 3 o 4 murales que, o sea, la escuela les iba a pintar 3 o 4 murales en diferentes universidades del estado, ¿no? O sea, los chavos iban a ir, estábamos en eso, yo estaba viajando de un lado para otro para buscar eso. Vino la pandemia y se paró, ¿no? Y ese proyecto. Lo mismo, justo un día antes de que cerráramos la escuela, llegó una maestra de una escuela muy pequeña aquí en el sur de la ciudad, que dice, tengo un muro, voy a ver si me prestan por aquí en cómics, pinturas y no sé qué, pero pueden ir los chavos a pintar algo que los mismos niños quieran pintar, porque necesito, la misma maestra, necesito algo que nos una, ¿no? Entonces, hay movimientos, igual unos chavos de otra parte de otra escuela, no de una escuela, de un como comedero y escuela por Canacín, me dijeron, entonces hay ese movimiento, Sol, y hay esa urgencia y hay como que la gente se da cuenta de lo útil que es esto para crear identidad en un grupo. El tema es de que no siempre es reconocido, toma tiempo y toma paciencia para eso, pero si no pides permiso, sí te meten en la cárcel. Y ahora sí que lo sé por experiencia, porque me ha tocado como directora de la SAI que me digan, es que el fulanito está en la cárcel porque se le ocurrió pintar una pared. O sea, ¿sí? Entonces, no lo recomiendo que no lo hagan, que lo hagan sin permiso, pero luego hay personas o sea, hay gente que le dices, oye, ¿me das chance? Y te dicen, sí, y lo puedes pintar. O sea, las empresas, por ejemplo, las bodegas en periférico, de repente alguien, oye, me dan chance. O sea, muchos han ido así y han ido pintando, ¿no? Bueno, pues es que ya son las 7. No quiero alargarme demasiado hoy para que no les aburra tanto.
Yo quería hacer una pregunta. A ver. Bueno, yo soy maestra y pues yo le doy clase a jóvenes y quería preguntarte como qué elementos o qué ideas tú resaltas para que ellos como que se acerquen o le tomen interés, pues sobre todo a los jóvenes que no están, no todos están familiarizados con las artes plásticas, ¿no? Algunos son de danza, otros así, pero que son jóvenes de entre 18, 16 años. ¿Cómo les jalarías o qué elementos les darías, por ejemplo, de estos principalmente muralistas mexicanos, ¿no? Mira, algo me acuerdo de algo que pasó muy padre. Cuando uno se pone a pintar, me acuerdo que en una fundación hace unos años nos dijo, oye, ¿pueden ir a pintar? Fuimos a pintar. Y había una chavo que vendía, una señora que vendía frutas enfrente de su lugar y que simplemente siempre llevaba a su hijo, ¿no? Y literal su hijo no estudiaba. Y se acercó y le dijo, oye, ¿yo puedo pintar? Le dije, pues sí, pinta, ¿no? O sea, agarra y haz esto, pinta. ¿Y yo puedo ser cuando sea grande pintor? Y yo, pues sí, ¿no? Y después se acerca a la mamá y le dice, ya ves, mamá, también, además de vender fruta, puedo ser pintor. Entonces, ahí hay mucho de el ejemplo, de verlo, ¿sí? Eso llama muchísimo la atención, el verlo. O sea, así como yo iba a la casa de mi amiga y veía al maestro pintar y yo crecí viendo igual a mi madrastra pintar, o sea, porque ella igual pinta, entonces llegaba de trabajar, se quitaba la bata y agarraba y se ponía ahora el mandil para pintar. Entonces, es algo que lo ves y que se te hace familiar, ¿no? Y es un medio de expresión, la pintura es un medio de expresión no verbal. Entonces, no se requiere elocuencia para expresar lo que sientes o lo que piensas, ¿sí? Y eso ayuda mucho cuando no se tienen los elementos, porque hay que ser honestos, la parte verbal se cultiva con la educación, porque obviamente estás expuesto constantemente a la palabra hasta que termines de estudiar lo que quieras estudiar. O sea, es constantemente el libro y entonces eso da elocuencia para expresar en muchos sentidos. Pero si no tienes esa educación, ¿sí? La pintura o el dibujo, la danza o la música, por ejemplo, los de música en la ISAI están haciendo este programa de hip hop en tu idioma, en maya y en lenguaje urbano, es directo, ¿sí? No se requiere elocuencia, sino sale el sentimiento y la crítica salen de una manera más directa. Y entonces eso ayuda, y es como lo estaba haciendo esta maestra de esta primaria enfrente del cementerio del estado, ¿no? O sea, fue a preguntar y me dijo, ¿pueden? Y yo, pues sí. O sea, y yo sé que si le digo a mis chavos, que aquí hay varios, ¿no? Les digo, oye, ¿quién se quiere anima a ir allá a pintar? Más de uno, porque lo que piden es una pared, ¿no? O sea, yo voy, ¿no? O sea, y tienen esas experiencias, te digo, es muy padre, porque te pasan esas cosas de que hablas con el viejito, y de repente lo que dijo el viejito, pues como es muy espontáneo, ya están pintando lo que dijo el viejito, ¿no? Está como dice ahorita la maestra Rosa, los de la pistola, que son chicos que hacen mural o stencil. El stencil es otra de las cosas, las stickers que vemos en la calle, eso hay muchísima comunicación. Oscar, que es un grafitero un amigo mío de Guadalajara, comunicándose con uno que es de Estambul, enviándose stickers y stenciles, y hay una comunidad muy cercana, muy abierta, no violenta en el graffiti. La percepción de la violencia es falsa, ¿no? O sea, realmente no tiene que, no va, o sea, no es parte de la cultura del graffiti, en realidad. O sea, son de lo más generosos, de lo más abiertos, de los que más relajados y alivianados son, de que si le dices no, pues dicen, pues no hay problema, si le dices sí, pues qué chido, y ya, ¿no? Entonces, creo que mi intención esta tarde, como para ir concluyendo ya,
era eso, ¿no? De que los que asistieran se fueran con la idea de conquistarse un poco los prejuicios, con que ver que estos artistas urbanos y que hacen arte público vienen de una tradición muy antigua, que siguen respetando esa tradición de comunicar, educar y producir identidad, y que en vez de tenerles miedos a la hora de verlos pintar, hay que acercarse y platicar con ellos porque es lo que piden, ¿no? O sea, no ganan un centavo, su trabajo se borra en máximo 2 años, se cae de la pared y viven así, viven sin apegarse a su propio trabajo y dejándolo ir, ¿no? Y además muchas veces anónimo, porque son seudónimos los que usan. Entonces, acérquense, aprécienlo, deténganse a verlo, a intentar entenderlo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por estar presentes y los espero la próxima semana también. Maestra Leticia, siempre es un gusto y un honor poder escuchar estas amenas e interesantes y muy enriquecedoras charlas. La anterior fue muy buena y esta ha sido aún mejor. A nombre de la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, queremos agradecerte que estés participando con nosotros en este ciclo de conferencias. Sin duda, para todos los que te escuchamos y los que te escucharán cuando vean la repetición y las veces que te vean, siempre estaremos encontrando nuevas cosas y nuevos detalles y sobre todo teniendo la oportunidad de volver a ver las cosas con otros ojos, de quitarnos o despojarnos de algunos prejuicios que pudiéramos tener y de encontrarle al muralismo este sentido tan humano y tan propio y tan lleno de nuestra identidad que siempre tiene. Maestra, muchas gracias a nombre de la Secretaría, de la secretaria, a nombre propio de la maestra Arteaga, que tuvo que ir a otro evento. A todos ustedes que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Y pues pronto mandaré mi correo para pedir mi enlace para la siguiente. Así que nos estamos viendo. Vienen los fotógrafos mexicanos de medio siglo. Vienen los fotógrafos, maestra. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.